Introducción. El dinero se gana con la mente, no con el trabajo duro. Las reglas ocultas de los ricos. Imagina esta escena. Un hombre se despierta a las 5 de la mañana. Sale de casa apurado, trabaja más de 10 horas al día bajo el sol o frente a una computadora. Llega a casa agotado, apenas ve a su familia y se duerme pensando en cómo pagará las cuentas del próximo mes. ¿Te suena familiar? Ahora imagina otra escena. Una persona que aparentemente trabaja menos. No lo ves corriendo de un lado a otro ni matándose físicamente. Su trabajo no parece tan duro, pero poco a poco sus ingresos crecen. Su vida mejora. Y llega un momento en que mientras duerme, su dinero sigue trabajando para él. La pregunta es, ¿cuál de los dos realmente está construyendo riqueza? Nos han enseñado generación tras generación que el que trabaja duro siempre sale adelante. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué millones de personas en el mundo trabajan de sol a sol y aún así nunca alcanzan la libertad financiera? ¿Por qué los verdaderamente ricos no son siempre los que más horas trabajan, sino los que mejor piensan y mejor deciden? Este audiolibro es una invitación a romper con uno de los mitos más grandes de nuestra cultura, la idea de que el trabajo duro es suficiente para volverte rico. No se trata de desvalorizar el esfuerzo, porque sin esfuerzo no hay resultados. Pero hay una diferencia enorme entre trabajar con la fuerza de tus músculos y trabajar con el poder de tu mente. Aquí descubrirás las reglas ocultas del dinero que nunca te enseñaron en la escuela ni en la universidad. ¿Por qué la educación financiera vale más que cualquier título? ¿Cómo los ricos utilizan el apalancamiento del tiempo, del dinero y de las personas? ¿Cómo construir activos que trabajen por ti, en lugar de ser esclavo de un sueldo? Y sobre todo, ¿cómo cambiar tu mentalidad para detectar oportunidades que otros ni siquiera ven? El dinero no responde a la cantidad de sudor que derramas, sino a la calidad de tus decisiones. Los millonarios lo saben. No se enriquecen porque trabajen más horas, sino porque saben multiplicar el valor de cada hora invertida. En este viaje que comienza hoy, quiero que te hagas una promesa. No aceptarás más la idea de que romperte el lomo es el único camino. Decidirás entrenar tu mente como el activo más poderoso que tienes. Y empezarás a pensar como un arquitecto de tu riqueza, no como un obrero de tus cuentas. Prepárate, porque lo que escucharás en los próximos minutos puede cambiar no solo tu relación con el dinero, sino también tu manera de vivir. Porque la verdadera riqueza no se gana con la fuerza bruta, se gana con inteligencia estratégica. Pero antes, déjame decirte que tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta y comparte este audiolibro. Así llegamos a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Capítulo 1. El mito del trabajo duro. Durante años nos han repetido la misma frase. Si trabajas duro, tarde o temprano llegarás al éxito. Nuestros padres lo creyeron, nuestros abuelos también. Y muchos de nosotros crecimos con la misma idea. Que mientras más horas sacrifiques, mientras más cansancio acumules, más cerca estarás de la riqueza y la prosperidad. Pero la realidad golpea de frente. Millones de personas trabajan más duro que nunca y, sin embargo, siguen atrapadas en el mismo ciclo. Madrugan, hacen horas extras, sacrifican fines de semana y al final del mes, su esfuerzo apenas alcanza para sobrevivir. Entonces, surge la gran pregunta: ¿por qué el trabajo duro no es suficiente? La falacia cultural del esfuerzo sin dirección. El trabajo duro ha sido glorificado culturalmente porque da la sensación de progreso. Cuando alguien está ocupado, sudando, corriendo de un lado a otro, todos lo consideran una persona ejemplar. Pero, ¿qué pasa si todo ese esfuerzo está siendo invertido en el camino equivocado? Imagina a alguien que cava un hoyo enorme con una pala. Trabaja 12 horas al día, su espalda duele, sus manos sangran y, al final, descubre que estaba cavando en el lugar equivocado. El tesoro estaba en otro sitio. Su esfuerzo fue real, pero inútil. Lo mismo ocurre con millones de personas que dedican su vida entera a trabajos que nunca les darán libertad. No porque no trabajen, sino porque no aprendieron las reglas del dinero.
La verdad incómoda: los ricos no trabajan más, piensan diferente. Si analizamos a las personas más ricas del mundo, descubrimos algo curioso. No son los que tienen los calendarios más llenos. No son los que trabajan 18 horas al día sin descanso. Tampoco son los que hacen el esfuerzo físico más grande. En realidad, son los que entienden cómo usar la mente como palanca. Mientras una persona promedio intercambia tiempo por dinero, un millonario invierte tiempo en construir sistemas, negocios o activos que generen dinero incluso cuando él descansa. El trabajador duro cree que el sacrificio es la única moneda válida. El rico sabe que el conocimiento, la estrategia y las decisiones correctas valen más que 1000 horas de sudor. El trabajador cansado versus el estratega inteligente. Imagina a dos personas. Juan trabaja en una fábrica, hace horas extras, se queda hasta tarde, nunca rechaza un turno, gana un poco más de dinero que sus compañeros, pero está agotado, su salud se deteriora y no tiene tiempo para pensar en nada más. María, en cambio, dedica parte de su tiempo libre a estudiar sobre finanzas, a construir un pequeño negocio en Internet y a aprender sobre inversiones. Su ingreso inicial es pequeño, pero cada decisión que toma multiplica su potencial futuro. Después de 10 años, ¿quién crees que está más cerca de la libertad financiera? No es el que trabajó más duro, sino el que trabajó más inteligente. El punto clave no es esfuerzo, es dirección. El trabajo duro no es malo, de hecho es necesario, pero si no va acompañado de dirección, estrategia y educación financiera, se convierte en una trampa. El verdadero mito no está en el esfuerzo, sino en creer que el esfuerzo por sí solo te llevará a la cima. El trabajo duro solo abre puertas cuando está acompañado de conocimiento, estrategia, decisiones inteligentes, capacidad de multiplicar lo que tienes. Reflexión final del capítulo. Quiero que te grabes esta idea. El mundo no premia al que más se cansa, sino al que más valor genera. Y el valor no se mide por la cantidad de horas trabajadas, sino por la calidad de las soluciones que ofreces y las decisiones que tomas. Si hasta hoy has creído que tu única opción era trabajar más fuerte, este es el momento de cambiar el chip, porque la verdadera riqueza no comienza en tus manos, comienza en tu mente. Capítulo 2. La mentalidad del rico frente a la del trabajador duro. En la vida, todo parte de un mismo origen, la mente. Lo que piensas determina lo que sientes influye en lo que haces, y lo que haces define los resultados que obtienes. Por eso, la diferencia más grande entre un rico y alguien que trabaja duro toda su vida no está en la fuerza física, ni siquiera en la educación académica. La diferencia está en cómo piensan. La mentalidad del trabajador duro. El trabajador promedio suele crecer con ciertas creencias. Mientras más horas trabaje, más dinero ganaré. Si quiero progresar, debo esforzarme el doble que los demás. El dinero es escaso y hay que luchar por conseguirlo. Primero trabaja duro, luego disfruta. Esta mentalidad, aunque parece noble, tiene un problema: limita el crecimiento. El trabajador duro intercambia tiempo por dinero, y como el tiempo es limitado, su capacidad de generar riqueza también lo es. Vive pensando en seguridad, en estabilidad, en aguantar, pero rara vez en expandirse. Muchos incluso ven al dinero con cierta desconfianza. Creen que tener demasiado es codicia, que invertir es arriesgado, y que quienes prosperan es porque tuvieron suerte o hicieron trampa. Sin darse cuenta, esas creencias los condenan a repetir la misma rutina una y otra vez. La mentalidad del rico. El rico, en cambio, piensa diferente desde el principio. ¿Cómo puedo hacer que mi dinero trabaje por mí? ¿Cómo creo un sistema que funcione aunque yo no esté presente? El dinero es abundante, solo debo aprender a atraerlo y multiplicarlo. El tiempo es mi recurso más valioso, debo usarlo con inteligencia. Mientras el trabajador duro piensa en ganar un sueldo, el rico piensa en crear activos. Mientras uno busca seguridad, el otro busca libertad. Mientras uno teme al riesgo, el otro sabe que el riesgo más grande es no aprender nunca cómo invertir y generar riqueza. El rico entiende que la clave no está en trabajar más duro, sino en trabajar estratégicamente. Un ejemplo claro: piensa en un panadero
El trabajador duro abre su panadería a las 5 de la mañana, trabaja hasta las 10 de la noche y él mismo hace cada pan. Vive agotado, pero su negocio depende totalmente de su esfuerzo físico. Ahora, piensa en otro panadero con mentalidad de rico. Él también empezó amasando pan, pero pronto contrató a ayudantes, estandarizó sus recetas y abrió una segunda sucursal. Luego, en lugar de hacer cada pan, diseñó un sistema. Ahora otros trabajan para él, y su negocio sigue produciendo aunque él no esté en la cocina. Ambos hacen pan, pero uno es esclavo de su trabajo, mientras que el otro construye un sistema que lo libera. La diferencia clave: ver el dinero como semilla, no como premio. El trabajador duro suele ver el dinero como una recompensa inmediata. Trabajé esta semana, me pagan el viernes, y con eso cubro mis gastos. El rico, en cambio, ve el dinero como semilla. Una parte la gasto, pero otra la siembro en un negocio, una inversión o un activo que crecerá con el tiempo. Esa diferencia a largo plazo es la que crea una brecha inmensa entre unos y otros. Reflexión final del capítulo. El trabajador duro vive atrapado en la rueda de hámster, corre sin parar, se esfuerza, pero nunca avanza demasiado. El rico, en cambio, se baja de la rueda, observa el panorama y se pregunta: ¿cómo puedo construir una vía que me lleve más lejos con menos desgaste? El secreto no está en despreciar el esfuerzo, sino en cambiar la forma de pensar. Porque cuando cambias tu mentalidad, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu vida. Capítulo 3. Educación financiera. El arma secreta de los ricos. Hay algo que distingue a los ricos de la mayoría de las personas. No es la suerte, no es el apellido, ni siquiera el talento especial. Su verdadera arma secreta es la educación financiera. Porque la realidad es simple. En la escuela nos enseñan a leer, escribir, memorizar fórmulas, pero muy pocas veces nos enseñan sobre cómo manejar el dinero, cómo invertirlo, cómo hacerlo crecer. Y ahí está la gran brecha. La mayoría aprende a ser empleado, los ricos, en cambio, aprenden a ser dueños de activos. La educación que nunca llega en la escuela. Desde pequeños, nos entrenan con un guión. Saca buenas notas, consigue un título universitario y luego busca un buen trabajo. Ese es el camino tradicional. Pero, ¿qué pasa cuando lo logras? Terminas en un empleo que paga un sueldo fijo, con gastos que suben cada año, y con un futuro que depende de decisiones que otros toman por ti. La educación académica te prepara para trabajar por dinero. La educación financiera, en cambio, te prepara para que el dinero trabaje para ti. Y esa es la diferencia que marca destinos. ¿Qué estudian los ricos? Mientras la mayoría dedica su tiempo a aprender habilidades técnicas, los ricos aprenden sobre cómo funciona el dinero, cómo identificar oportunidades de inversión, cómo manejar deudas inteligentemente, cómo crear negocios y sistemas que generen ingresos pasivos, cómo multiplicar lo que ganan en lugar de gastarlo todo. El rico entiende que cada dólar que llega a sus manos puede ser un esclavo que trabaja para él si lo invierte correctamente. El trabajador duro, en cambio, suele gastarlo todo en consumo inmediato, ropa, aparatos, entretenimiento, y cuando llega una emergencia se queda sin recursos. La ignorancia financiera tiene un costo. Mira a tu alrededor. Personas con 20, 30 o incluso 40 años de trabajo siguen preocupadas por llegar a fin de mes. No porque no hayan trabajado lo suficiente, sino porque nunca aprendieron a usar el dinero a su favor. Por eso muchos profesionales con títulos brillantes, ingenieros, médicos, abogados, aún viven con deudas, mientras que un empresario sin carrera universitaria puede generar millones. La diferencia está en lo que cada uno sabe sobre el dinero. Ejemplo, 2 formas de usar el mismo billete. Imagina que recibes $100. Un trabajador duro piensa: voy a comprarme algo que me merezco, después de todo trabajé por ello. Y el dinero desaparece en un instante. Un rico piensa: ¿cómo convierto estos 100 en 200? ¿En qué puedo invertirlos para que me generen más? Quizás los invierte en publicidad para su negocio, en un libro de finanzas, o en acciones que a la larga le den retornos. El mismo dinero, 2 mentalidades, 2 futuros totalmente distintos. ¿Cómo empezar tu propia educación financiera? No necesitas un MBA ni una maestría en economía. La educación financiera
está al alcance de cualquiera que decida buscarla. Puedes comenzar con leer libros de finanzas y desarrollo personal, escuchar audiolibros y podcasts de empresarios e inversionistas, aprender sobre presupuesto personal y cómo reducir gastos innecesarios, estudiar sobre inversiones, bienes raíces, bolsa de valores, negocios digitales, relacionarte con personas que hablen de proyectos y no solo de problemas. Cada paso pequeño que tomes en este camino abre tu mente a nuevas oportunidades. Reflexión final del capítulo. El dinero nunca desaparece, solo cambia de manos, y normalmente pasa de quienes no tienen educación financiera hacia quienes sí la tienen. Por eso no importa cuánto trabajes, si no sabes cómo funciona el juego del dinero, siempre estarás en desventaja. La buena noticia es que puedes empezar hoy mismo a educarte financieramente, porque cuando aprendes a pensar como rico, tarde o temprano comienzas a actuar como rico, y cuando actúas como rico, inevitablemente tu realidad empieza a transformarse. La educación financiera es la herramienta que convierte el esfuerzo en libertad. Capítulo 4. El apalancamiento. Cómo multiplicar resultados sin multiplicar esfuerzo. Una de las mayores diferencias entre la mentalidad del rico y la del trabajador promedio está en cómo entienden el concepto de apalancamiento. Mientras la mayoría piensa, si quiero ganar más, debo trabajar más horas. Los ricos piensan, ¿cómo puedo multiplicar mis resultados sin multiplicar mi esfuerzo? El secreto está en usar recursos externos, dinero, tiempo, personas, tecnología o conocimientos que permitan hacer más con menos. La trampa del esfuerzo individual. Imagina que estás empujando un coche averiado. Si lo haces solo, te agotas rápido, pero si pides ayuda a 4 personas, el coche avanza con mucho menos esfuerzo. Eso es apalancamiento en acción. La mayoría de los trabajadores creen que todo depende únicamente de su fuerza y sus horas de trabajo. Los ricos, en cambio, saben que el verdadero poder está en usar palancas externas. Tipos de apalancamiento que usan los ricos. 1. Apalancamiento financiero. Los ricos entienden cómo usar el dinero de otros, ya sea de inversionistas, bancos o socios, para crear negocios o activos. Mientras otros temen endeudarse, el rico sabe distinguir entre deuda mala, para consumo, y deuda buena, para inversión. Ejemplo, comprar una casa para vivir puede ser un gasto. Comprar una propiedad para alquilar puede ser una fuente de ingresos. 2. Apalancamiento humano. Un trabajador duro cree que debe hacerlo todo él mismo. Un rico, en cambio, construye equipos. Sabe que su tiempo es limitado, pero si forma un grupo de personas capacitadas, puede multiplicar su productividad. Un empresario no amasa cada pan, no atiende cada cliente, no hace cada venta. Diseña un sistema donde otros participan y el negocio sigue funcionando. 3. Apalancamiento tecnológico. Vivimos en la era de la tecnología. Las redes sociales, el comercio electrónico, la inteligencia artificial y el marketing digital permiten a una sola persona llegar a millones. Un trabajador tradicional toca puertas una por una. Un empresario con apalancamiento tecnológico hace una campaña digital y llega a miles en segundos. El rico usa las herramientas que existen para automatizar procesos y liberar su tiempo. 4. Apalancamiento del conocimiento. La información es poder, pero solo si se aplica. Un rico se invierte en aprender de quienes ya recorrieron el camino, en lugar de perder años intentando descubrirlo todo por sí mismo. Este apalancamiento le permite ahorrar tiempo y dinero evitando errores que otros ya cometieron. Ejemplo práctico. 2 caminos distintos. Pedro trabaja 12 horas al día en su negocio. Hace todo. Compra, vende, atiende, factura. Su ingreso crece lentamente, pero su cansancio crece más rápido. Lucía, en cambio, decide invertir en un software de gestión, contrata a 2 personas y crea un sistema de ventas online. Con el mismo tiempo, Lucía llega a 10 veces más clientes y gana más dinero. ¿Quién tiene más éxito? No el que trabaja más horas, sino el que supo apalancar recursos. El verdadero secreto del apalancamiento. El apalancamiento no significa pereza, significa inteligencia estratégica. No se trata de no trabajar, sino de dirigir tu esfuerzo hacia lo que realmente importa y dejar que el resto lo hagan otras personas, sistemas o recursos. Los ricos se preguntan constantemente: ¿qué puedo delegar? ¿Qué puedo automatizar?
que puedo multiplicar con menos esfuerzo. Reflexión final del capítulo. Si hasta ahora has creído que solo con tus manos y tu tiempo puedes generar riqueza, este es el momento de cambiar tu perspectiva. El apalancamiento es la clave para dar el salto del autoempleo a la libertad financiera. Recuerda, el pobre piensa en lo que puede hacer él solo. El rico piensa en cómo multiplicar sus resultados con ayuda de recursos externos. El apalancamiento es la palanca que mueve el mundo, y el que lo entiende deja de depender del sudor de su frente para empezar a depender de la inteligencia de sus decisiones. Capítulo 5. ¿Cómo construir activos que trabajen para ti? El dinero tiene una regla simple. O trabajas por él o él trabaja para ti. La mayoría de las personas solo conoce la primera opción. Venden su tiempo, reciben un sueldo y lo gastan. Y cuando se detienen, el ingreso también se detiene. Los ricos, en cambio, entienden la segunda opción. Construyen activos que generan ingresos sin necesidad de su presencia constante. Los activos son como pequeños soldados financieros que trabajan día y noche, incluso mientras duermes. ¿Qué es un activo? Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo de manera constante y repetida. No importa si tú estás trabajando o no, el activo sigue generando ingresos. Ejemplos de activos: inversiones en acciones o fondos que pagan dividendos, bienes raíces en alquiler, negocios digitales que venden 24/7, propiedad intelectual, libros, cursos, música, patentes, sistemas de redes o franquicias que operan sin tu presencia directa. Lo importante es que el activo produce dinero más allá de tu esfuerzo inmediato. Diferencia entre activos y pasivos. Mucha gente confunde activos con pasivos. Por ejemplo, comprar un auto para presumir puede parecer un activo, pero en realidad es un pasivo, porque saca dinero de tu bolsillo cada mes. Mantenimiento, gasolina, seguros. Comprar una propiedad que se alquila y paga más de lo que cuesta mantenerla así es un activo, porque genera ingresos. Regla de oro: un activo te paga, un pasivo te cobra. El trabajador duro versus el constructor de activos. El trabajador duro intercambia horas por dinero. Si no trabaja, no cobra. El constructor de activos dedica tiempo inicial en crear o invertir en algo que luego le genera ingresos recurrentes. Por ejemplo, alguien puede trabajar 8 horas al día vendiendo productos en una tienda física. Otro, en cambio, crea una tienda online que funciona las 24 horas, con ventas automáticas. Ambos venden, pero uno depende de su tiempo, mientras el otro depende de un sistema. Pasos para empezar a construir activos. No necesitas ser millonario para empezar. Lo importante es dar el primer paso. 1. Educarte financieramente. Aprende a distinguir activos de pasivos. 2. Crear un fondo de inversión. Ahorra un porcentaje de tus ingresos para invertir, no para gastar. 3. Comenzar en pequeño. Un activo no tiene que ser gigante desde el inicio. Puede ser un curso online, un blog monetizado o un pequeño departamento en alquiler. 4. Reinvertir ganancias. No gastes lo que produce tu activo en lujos inmediatos. Reinviértelo para crear más activos. 5. Diversificar. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Ten activos en diferentes áreas: digitales, inmobiliarios, financieros. Ejemplos inspiradores. Un escritor dedica meses a escribir un libro. Una vez publicado, las regalías le generan ingresos durante años. Un inversionista compra acciones en una empresa sólida. Cada trimestre recibe dividendos, sin trabajar en la empresa. Un creador digital desarrolla un curso online. Lo graba una sola vez, pero miles de personas lo compran en el futuro. Estos activos tienen algo en común. Se construyen una vez, pero generan ingresos muchas veces. Reflexión final del capítulo. Los ricos no piensan en cuánto ganan por hora, piensan en cuántos activos están construyendo, porque saben que la libertad financiera no se logra acumulando horas de trabajo, sino acumulando activos que trabajan en tu lugar. Grábate esta frase: el dinero no duerme, tus activos tampoco deberían hacerlo. Si construyes activos, llegará un momento en el que, aunque no trabajes físicamente, tu dinero seguirá entrando, y ese es el verdadero camino hacia la independencia económica. Capítulo 6. El tiempo, el recurso más valioso de los ricos. El dinero se puede perder y volver a ganar. La salud, en algunos casos, se puede recuperar, pero el tiempo
El tiempo nunca regresa. Esa es la mayor diferencia entre los ricos y quienes trabajan duro sin lograr prosperidad. La manera en la que valoran y utilizan su tiempo. El trabajador duro versus el rico estratégico. El trabajador duro piensa, mientras más horas trabaje, más ganaré, pero olvida que las horas del día son limitadas. El rico estratégico piensa, ¿cómo puedo multiplicar el valor de cada hora de mi vida? Para los ricos, el tiempo es un recurso que se invierte, no que se gasta. Mientras muchos se desgastan en tareas rutinarias, los ricos buscan actividades que generen resultados multiplicados, crear sistemas, formar equipos, invertir en activos, diseñar negocios escalables. El principio de prioridad. Los ricos entienden que no todas las tareas tienen el mismo valor. Aplican la famosa regla 80-20. El 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. Un trabajador común gasta su día en apagar incendios, contestar correos, cumplir órdenes, hacer tareas repetitivas. Un rico analiza, ¿cuál es la tarea que, si la hago hoy, generará el mayor impacto en mi futuro? Y se concentra solo en eso, el costo de no valorar el tiempo. Muchas personas viven atrapadas en una trampa, trabajan duro todo el día, llegan agotadas a casa, no tienen energía para aprender, crecer o crear nuevos proyectos. El resultado es que año tras año su vida no cambia, porque el tiempo que invierten no construye nada nuevo. ¿Cómo los ricos protegen su tiempo? 1. Delegan. Entienden que no tienen que hacerlo todo. Pagan a otros por tareas que no aportan valor directo. 2. Automatizan. Usan la tecnología para que procesos enteros funcionen solos. 3. Dicen no. No aceptan compromisos que no estén alineados con sus objetivos. 4. Bloquean tiempo para lo importante. No esperan tener tiempo libre. Lo crean para lo que realmente importa. La gente rica no trabaja más horas. Trabaja en lo que realmente importa. El valor de una hora. Piensa en esto. Para alguien que gana un sueldo mínimo, una hora de su tiempo puede valer unos pocos dólares. Para un empresario que cerró un contrato millonario, esa misma hora valió cientos de miles. La diferencia no está en el reloj, sino en cómo se usa esa hora. Por eso los ricos siempre se preguntan, ¿estoy usando mi tiempo en algo que me acerca a la libertad financiera? ¿O lo estoy regalando en tareas que no cambian nada? Ejemplos inspiradores. Un empleado dedica 40 horas a la semana a su trabajo. Un emprendedor dedica las mismas 40, pero 10 de ellas a crear un negocio paralelo. Con el tiempo, ese negocio le da libertad. Un inversionista estudia 2 horas al día sobre finanzas. Años después, esas horas se convierten en millones, gracias a decisiones informadas. Un creador digital dedica un mes a grabar un curso. Después, ese curso vende miles de veces sin que él tenga que repetir el esfuerzo. Reflexión final del capítulo. La riqueza no se mide solo en dinero, sino en qué tan dueño eres de tu tiempo. El verdadero lujo no es tener un coche costoso, sino poder decidir qué hacer con tus horas cada día. Recuerda esta frase. El pobre vende su tiempo. El rico compra tiempo. Cuando aprendas a valorar tu tiempo como el recurso más valioso que tienes, dejarás de trabajar para sobrevivir y empezarás a trabajar para ser libre. Capítulo 7. Rompiendo la trampa del sueldo fijo. El sueldo fijo parece un refugio de seguridad, pero en realidad, para millones de personas es una trampa invisible. Es como una jaula dorada. Te da lo suficiente para sobrevivir, pero no para volar. La ilusión de seguridad. Desde pequeños nos enseñaron, estudia, consigue un buen empleo y tendrás estabilidad. Pero, ¿qué tan segura es realmente esa seguridad? Un despido inesperado puede acabar con los ingresos. Una crisis económica puede congelar salarios. El costo de vida sube cada año, pero el sueldo casi nunca crece al mismo ritmo. Lo que parecía un lugar seguro termina siendo una prisión invisible. El intercambio tiempo-dinero. El sueldo fijo se basa en un principio simple. Tú entregas tu tiempo. Te pagan un monto predeterminado por mes. El problema es que tu tiempo es limitado y al estar atado a un sueldo, tu crecimiento económico también lo está. Mientras más trabajas, más notas que tu esfuerzo no se traduce en libertad, sino en cansancio.
La diferencia con los ricos. Los ricos piensan diferente, no cambian tiempo por dinero, crean fuentes de ingreso que no dependen de estar presentes físicamente todo el tiempo. Mientras un trabajador con sueldo fijo depende de un cheque mensual, un rico construye sistemas, negocios, inversiones, regalías, bienes raíces, productos digitales, cosas que siguen generando dinero aunque él no esté. La trampa del buen sueldo. Curiosamente, los que ganan sueldos más altos muchas veces están más atrapados. ¿Por qué? Porque a mayor sueldo, mayor estilo de vida, más deudas, más gastos, más compromisos. Y así, aunque el sueldo sea más grande, la dependencia también lo es. Al final, no importa cuánto ganes, sino qué tan libre eres de ese ingreso. ¿Cómo escapar de la trampa? Salir de la dependencia del sueldo fijo no significa renunciar de inmediato a tu empleo. Significa usar tu empleo como trampolín para construir independencia. Pasos prácticos. 1. Ahorrar con propósito. No para gastar después, sino para invertir. 2. Iniciar un proyecto paralelo, algo que pueda crecer fuera de tus horas de trabajo. 3. Invertir en educación financiera. Sin conocimientos es imposible avanzar. 4. Desarrollar ingresos pasivos. Que el dinero empiece a trabajar por ti. Un ejemplo claro. Imagina 2 personas. Juan, que vive solo de su sueldo, llega a fin de mes con lo justo y depende totalmente de su empresa. Ana, que además de su trabajo, creó una pequeña tienda online. Al principio le generaba poco, pero en 3 años duplicó su sueldo. Hoy puede decidir si seguir en su empleo o dedicarse 100% a su negocio. La diferencia no es suerte, es mentalidad y acción. Cambia tu forma de pensar. El sueldo no es malo. Lo malo es depender únicamente de él. La verdadera libertad llega cuando entiendes que el sueldo puede ser temporal, pero tu visión financiera debe ser infinita. Reflexión final del capítulo. El sueldo fijo es como una cuerda que te ata, te da estabilidad mientras no te mueves demasiado. Pero si quieres ser libre, debes romperla. Recuerda, el empleo paga tus cuentas, pero tus activos compran tu libertad. Tú decides si vives toda tu vida bajo la seguridad limitada de un sueldo o si construyes un camino hacia la abundancia y la independencia. Capítulo 8. La verdadera libertad financiera. Todos buscamos libertad, pero hay muchos tipos de libertad. Libertad de horarios, libertad para viajar, libertad para decidir qué hacer con tu vida. La libertad financiera es la base que sostiene todas las demás, porque cuando el dinero deja de ser un obstáculo, tú recuperas el control de tu tiempo, de tus decisiones y de tu futuro. ¿Qué es realmente la libertad financiera? Mucha gente piensa que libertad financiera es ser millonario, pero no, la verdadera definición es mucho más sencilla. Es tener suficientes ingresos pasivos para cubrir tu estilo de vida sin depender de un sueldo ni de trabajar activamente. Es cuando tus gastos mensuales son cubiertos por el dinero que generan tus activos, inversiones, negocios, propiedades, royalties o ingresos digitales. El punto de equilibrio. Imagina que tus gastos mensuales son $1,000. Si tus activos, inversiones, rentas, negocios, generan $1,200 al mes, ya alcanzaste la libertad financiera. No importa si no eres millonario, ya no dependes de un empleo. Esa es la meta inicial, cubrir lo básico para vivir sin preocuparte por el dinero. La mentalidad detrás de la libertad financiera. La libertad no se alcanza trabajando más horas, sino pensando de manera diferente, mientras la mayoría busca un aumento de sueldo, un trabajo más estable. Los ricos buscan, ¿cómo hago que mi dinero trabaje por mí? ¿Qué sistema puedo crear que me genere ingresos sin mi presencia constante? 3 pilares de la libertad financiera. 1. Crear activos. Construir fuentes de ingreso que no dependan solo de tu esfuerzo físico. 2. Reducir dependencias, liberarte de deudas innecesarias y gastos que te atan. 3. Expandir tu visión. Entender que el dinero es una herramienta, no un fin. Ejemplos inspiradores. Un escritor que recibe regalías cada vez que alguien compra su libro. Un inversionista que vive de los dividendos de sus acciones. Un emprendedor que automatizó su negocio online y gana dinero incluso mientras duerme. Ninguno de ellos cambió horas por dinero de forma tradicional.
Lo que hicieron fue construir sistemas que trabajan en segundo plano. El camino hacia la libertad. ¿Cómo llegar ahí? 1. Define tu número. Calcula cuánto necesitas al mes para cubrir tu estilo de vida. 2. Empieza pequeño. No necesitas una fortuna para arrancar. Basta con crear una fuente de ingresos lateral. 3. Reinvierte. En lugar de gastar tus ganancias, haz que se multipliquen en nuevos activos. 4. Aprende constantemente. La educación financiera es tu mejor inversión. 5. Sé paciente y disciplinado. La libertad financiera no llega en un día, pero cada paso te acerca más. El error más común. Muchas personas creen que deben esperar a ser ricos para sentirse libres. Pero la libertad financiera no se trata de cuánto tienes en la cuenta bancaria, sino de cuánto control tienes sobre tu tiempo y tus decisiones. Recuerda, ser rico no es tener mucho dinero, es tener suficiente para vivir como deseas, sin depender de nadie más. Reflexión final. La verdadera libertad financiera no es un destino, es un camino. Cada paso que das hacia construir activos, cada decisión que tomas para dejar de depender de un sueldo, cada nueva habilidad financiera que aprendes, te acerca más a esa vida donde tú decides cómo y con quién vivir. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con inteligencia. No se trata de acumular por acumular, sino de usar el dinero como la herramienta que es, un medio para una vida plena, libre y con propósito. Hoy tienes dos opciones: seguir atrapado en la rueda del sueldo fijo y el trabajo duro, o empezar a construir tu propia libertad paso a paso con estrategia, paciencia y acción. Cierre del capítulo y del audiolibro. Recuerda siempre esta frase: el dinero se gana con la mente, no con el esfuerzo físico. La libertad financiera es el resultado de pensar diferente y actuar con decisión. Tu libertad comienza el día que decides que el dinero ya no controlará tu vida, sino que tú aprenderás a controlarlo a él. Conclusión. Final. Tu mente, la llave de tu libertad. Hemos recorrido juntos un camino revelador, desde desmontar el mito del trabajo duro hasta comprender cómo piensan los ricos. Aprendimos que la verdadera riqueza no se construye con más horas de sudor, sino con inteligencia, estrategia y visión. El dinero no es consecuencia de tu esfuerzo físico, sino de cómo usas tu mente. El nuevo paradigma. Durante siglos nos han enseñado que el éxito económico depende de sacrificio extremo, jornadas interminables y lealtad ciega a un sueldo fijo. Pero ahora sabes que esa es solo una parte de la verdad. Los ricos, los que alcanzan la libertad, juegan con otras reglas. Crean activos, no deudas. Piensan en sistemas, no en trabajos. Invierten en conocimiento, no en títulos vacíos. Valoran su tiempo más que el dinero. Ese cambio de mentalidad es lo que marca la diferencia entre vivir atrapado en la carrera de la rata o vivir en verdadera abundancia. El poder de decidir. Lo más poderoso de todo este viaje es entender que la libertad financiera no está reservada para unos pocos privilegiados. No importa tu edad, tu profesión o tu situación actual. Lo que importa es tu disposición a pensar distinto y tomar acción. Tú decides. Puedes seguir el camino tradicional, trabajando más duro cada día, esperando un aumento que nunca alcanza. O puedes empezar hoy a sembrar semillas de libertad. Aprender, invertir, construir activos, rodearte de personas que piensan en grande. La acción transforma. La información por sí sola no cambia vidas. El cambio real ocurre cuando actúas. Cada pequeño paso que des hacia crear ingresos alternativos, cada hábito financiero que adoptes, cada libro que leas o mentor que escuches, será una pieza más en el rompecabezas de tu libertad. Recuerda, los resultados extraordinarios son el fruto de acciones consistentes, no de esfuerzos desesperados. Tu verdadera riqueza. La riqueza no es solo dinero, es tener el control de tu tiempo, la libertad de elegir cómo vivir y la paz de saber que tu futuro no depende de un jefe, un sueldo fijo ni de la economía del momento. El dinero es solo una herramienta. Tu mente es la fábrica que lo crea. Reflexión final. Hoy tienes el conocimiento. Ahora el reto es aplicarlo.
No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. El mejor momento para empezar a construir tu libertad financiera fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Cierra este audiolibro con una decisión firme: pensar como los ricos, actuar con estrategia y jamás conformarte con la trampa del trabajo duro sin propósito. Mensaje de despedida: la libertad financiera no es un sueño, es una decisión, y esa decisión comienza en tu mente. Este es tu momento. Este es tu camino. El futuro de abundancia que mereces comienza ahora. Si este audiolibro te inspiró, suscríbete al canal para no perderte más contenido transformador. Déjame tu comentario con lo que más te impactó, así seguimos creciendo juntos. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque el conocimiento vale más cuando llega a más personas.